Los 5 casos sin resolver, más escalofriantes de Latinoamérica. América Latina es un continente, de historias vibrantes, de paisajes que te dejan sin aliento, y de una cultura que lee con una fuerza arrolladora. Pero también es un continente de silencios aterradores, de preguntas que se susurran, y de sombras que se alargan por décadas. Hoy, no vamos a hablar de sus maravillas, sino de sus cicatrices. Estos son los 5 casos sin resolver más escalofriantes de Latinoamérica. Crímenes que pusieron en jaque a los mejores investigadores, que desnudaron la fragilidad de la justicia, y que, al día de hoy, siguen sin una respuesta clara. Son historias que se niegan a caer en el olvido, laberintos de misterio donde la verdad parece haberse perdido para siempre. Prepárate, porque vamos a entrar en ellos. ¿Crees que algún día sabremos lo que de verdad pasó? Puesto número 5, el terror en El Salvador. Arrancamos este viaje en El Salvador, durante la violenta década de los 80 y 90. El país apenas se estaba recuperando de una guerra civil devastadora, y la gente intentaba reconstruir su vida. Pero, en medio de esa paz tan frágil, un nuevo tipo de horror empezó a deslizarse por las calles de la capital, San Salvador. Un terror que no tenía nombre ni rostro. Entre 1985 y la década de los 90, con un posible regreso entre 2002 y 2003, una ola de asesinatos de una brutalidad extrema sacudió al país. Las víctimas eran, sobre todo, mujeres jóvenes, y sus cuerpos eran encontrados con una violencia desmedida. Nunca se identificó a un único asesino, pero el pánico colectivo y la prensa le dieron un apodo que helaba la sangre: el Destripador de El Salvador, aunque muchos creen que no se trataba de una sola persona, sino de una mezcla de violencia pandillera, crímenes de odio, y la propia brutalidad de la posguerra. El patrón era escalofriantemente similar. Las víctimas eran secuestradas, llevadas a lugares apartados, y allí sufrían un destino terrible. Sus cuerpos eran desmembrados, y los restos esparcidos por diferentes puntos de la ciudad. Ríos, calles solitarias, a veces hasta en lugares públicos. Se hablaba de cabezas encontradas en mochilas abandonadas, un mensaje macabro para aterrorizar a la población. La investigación fue un desastre total. Pensemos en el contexto. Un país saliendo de una guerra, con recursos limitados, y una policía que no tenía idea de cómo enfrentar la astucia de criminales tan salvajes. La falta de tecnología forense, la contaminación de las escenas del crimen, y el miedo que paralizaba a los posibles testigos crearon el ambiente perfecto para que nadie pagara por estos crímenes. Las teorías fueron muchísimas. Algunos insistían en que era un solo psicópata, metódico y organizado. Otros apuntaban a las maras, que empezaban a tomar poder, y usaban esta violencia para demostrar su fuerza. Incluso se habló de rituales. Pero ninguna teoría pudo comprobarse. No hubo sospechosos claros, ni arrestos, ni justicia. El Destripador, fuera un hombre o un fantasma colectivo, sembró el terror y se desvaneció, dejando un rastro de sangre, y una pregunta que todavía resuena: ¿quién o quiénes eran los monstruos que acechaban en las sombras de San Salvador? Su identidad sigue siendo uno de los mayores enigmas de Centroamérica. Puesto número 4. Henry Alcedo Escalante, El Catire Henry, Venezuela. Nuestra siguiente parada no es sobre un asesino anónimo, sino sobre una comunidad entera marcada por un solo crimen. Nos vamos a Táriba, estado Táchira, Venezuela, en 1994. Allí, todos conocían y querían a Henry Alcedo Escalante, un chamo de apenas 16 años al que llamaban con cariño El Catire Henry. Henry era el alma del pueblo. Tocaba en la banda musical de la ciudad, era carismático, alegre, y siempre estaba ahí para quien lo necesitara. Era una de esas personas que le dan vida a un lugar. Por eso, cuando el 29 de septiembre de 1994 desapareció sin más, todo el mundo lo sintió. Su madre, Julia Escalante, lo buscó como loca, pegando carteles, y hablando con todos los medios y vecinos. La esperanza se transformó en el peor de los horrores una semana después. El 6 de octubre, encontraron el cuerpo del Catire Henry en un parque. La escena era grotesca, de una crueldad que no se puede entender. El joven estaba desnudo, amarrado, y en posición fetal. Tenía marcas de tortura,
y sus asesinos habían intentado quemar el cuerpo para borrar las pruebas. La conmoción fue total. ¿Quién podría hacerle algo tan terrible a un muchacho tan querido? La policía comenzó una investigación que se convirtió en un laberinto de rumores y pistas que no llevaban a ninguna parte. Estaba claro que lo habían asesinado en otro sitio y habían dejado el cuerpo allí. Las teorías se dispararon, cada una más oscura que la anterior. Se habló de un crimen pasional, de una posible red de explotación de la que Henry pudo haber visto algo, e incluso se investigó a gente influyente de la zona. Pero cada pista terminaba en un callejón sin salida. A pesar de lo compleja que fue la investigación, nunca se pudo señalar a un culpable. El caso del catire Henry se convirtió en una herida abierta para Tariba. Es el símbolo de cómo la violencia puede apagar la vida más brillante y dejar a toda una comunidad preguntándose por qué. Más de 3 décadas después, su asesinato sigue sin resolverse, un recordatorio doloroso de que, a veces, la maldad no necesita una razón. La pregunta de quién mató al catire Henry y por qué sigue flotando en el aire de las calles que alguna vez recorrió con su alegría. Puesto número 3. Devani Escobar, México. Ahora viajamos al México de hace muy poco, a un caso que no solo paralizó a un país, sino que se volvió un símbolo mundial de la crisis de feminicidios y de la terrible desconfianza en las autoridades. Esta es la historia de Devani Escobar. En la madrugada del 9 de abril de 2022, Devani, una estudiante de Derecho de 18 años, desapareció en Escobedo, Nuevo León. Había ido a una fiesta, y la última persona que la vio fue el conductor de un taxi de aplicación que se suponía la llevaría a casa. La última imagen que tenemos de ella es ya un ícono del dolor. Una foto que le tomó ese mismo conductor, que la muestra sola, de pie en la orilla de una carretera oscura y desolada. Esa imagen se hizo viral, y se convirtió en una bandera de la vulnerabilidad y el abandono. Empezó una búsqueda masiva de 13 días. Su familia, amigos y cientos de voluntarios peinaron la zona mientras el caso explotaba en los medios. La búsqueda terminó de la forma más trágica y desconcertante. El 21 de abril, encontraron el cuerpo de Devani dentro de una cisterna de agua en el motel Nueva Castilla, a solo unos metros de donde la vieron por última vez. Lo que tendría que haber sido el inicio de la justicia fue, en realidad, el comienzo de una pesadilla de contradicciones y una sensación de que alguien estaba encubriendo algo. Las autoridades ya habían registrado el motel varias veces, pero supuestamente a nadie se le ocurrió mirar en las cisternas. El padre de Devani, Mario Escobar, lo dijo claramente, roto de dolor. Me equivoqué al confiar en la fiscalía, pido perdón. La investigación estuvo llena de fallas. Se perdieron videos clave de cámaras de seguridad. La primera autopsia oficial determinó que Devani murió por una contusión profunda en el cráneo, sugiriendo un accidente. Pero a la familia no le cuadraba, y pidió un peritaje independiente. El resultado fue una bomba. El informe privado concluyó que Devani había sido asesinada, y que había sufrido abuso sexual. Finalmente, un tercer análisis, hecho para unificar criterios, estableció la causa de muerte como asfixia por sofocación. Un cuerpo, y 3 versiones totalmente distintas. A día de hoy, aunque el caso lo atrajo la Fiscalía General de la República, no hay avances reales. 2 empleadas del motel fueron imputadas por mentir en sus declaraciones, pero no por el crimen. El caso todavía no está clasificado oficialmente como feminicidio a nivel federal, y, lo más grave, no hay ni una sola persona detenida por su muerte. El caso de Devani no es solo un crimen sin resolver. Es el reflejo de un sistema que le falla una y otra vez a las víctimas. Es la historia de una joven a la que le arrebataron la vida, y cuya muerte sigue cubierta por un manto de negligencia y sospechas. La pregunta ya no es solo quién mató a Devani, sino quién o quiénes se han esforzado tanto por ocultar la verdad. Puesto número 2, Jorge Matute Jones, Chile. Hay misterios que, con el tiempo, en vez de aclararse, se enredan más y más. Este es uno de ellos. El caso de Jorge Matute Jones es una de las desapariciones más famosas y raras de la historia reciente de Chile. La noche del 20 de noviembre de 1999, Jorge Matute Jones, un universitario de 23 años, se fue de fiesta con sus amigos a la discoteca La Cucaracha, en Concepción.
Fue la última vez que lo vieron. En algún momento de la noche, dentro de ese local lleno de gente, Jorge simplemente se esfumó. Nadie supo decir cómo o cuándo se fue. Su desaparición desató una de las búsquedas más mediáticas que ha visto el país. Durante casi 5 años, no hubo ni una sola pista buena. La investigación fue un desastre, llena de soplos falsos, testimonios que se contradecían, y la sospecha creciente de que alguien poderoso estaba ocultando algo. Se investigó a un grupo de jóvenes por una supuesta golpiza, pero salieron libres. Se acusó al dueño de la disco y a sus empleados, pero los cargos se cayeron. El caso parecía destinado a quedar en el olvido. Pero el 12 de febrero de 2004, la historia dio un giro horrible. Un lugareño encontró el cuerpo de Jorge Matute Jones a orillas del río Biobío. Y esto, lejos de dar respuestas, solo trajo más preguntas. El cuerpo no tenía heridas que explicaran su muerte, lo que echaba por tierra la teoría de los golpes. El misterio se hacía cada vez más grande. El caso se cerró en 2010 sin culpables, pero se reabrió en 2014 con nueva información. Fue entonces cuando un informe del Servicio Médico Legal soltó el dato más clave y escalofriante de todos. En el cuerpo de Jorge había restos de pentobarbital, un barbitúrico potentísimo. No murió a golpes, lo habían envenenado. La teoría principal, defendida por la jueza a cargo, Carola Rivas, apuntaba a que a Jorge lo drogaron para abusar de él. Esta nueva línea de investigación no solo habló de fiestas secretas y gente poderosa involucrada, sino que destapó negligencias gravísimas. Se supo que un informe policial que ya mencionaba esta hipótesis del veneno, y que listaba a 19 sospechosos, fue ignorado y guardado en un cajón durante 15 años. Para cuando se quiso seguir esa pista, era demasiado tarde. La mayoría de los principales sospechosos ya habían muerto. A pesar de todo, el caso se cerró definitivamente sin encontrar culpables. El asesinato de Jorge Matute Jones es el ejemplo perfecto de cómo la negligencia, el paso del tiempo, y los posibles encubrimientos pueden destruir cualquier chance de justicia. Es un rompecabezas al que le faltan las piezas más importantes, un crimen que dejó un rastro de sospechas que apuntan muy alto, y que, casi con seguridad, nunca será resuelto. Puesto número 1. José Francisco Ruiz Massieu, México, y llegamos al número 1. Un caso que va más allá de un crimen normal para convertirse en un terremoto político. Un asesinato a plena luz del día que no solo se llevó una vida, sino que sacudió los cimientos del poder en México, y desató una tormenta de conspiraciones que llega hasta hoy. Hablamos del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. La mañana del 28 de septiembre de 1994, la Ciudad de México fue escenario de un magnicidio. José Francisco Ruiz Massieu, un político súper influyente y secretario general del partido que gobernaba en ese entonces, el PRI, salía de una reunión en un hotel cuando un tipo le disparó a quemarropa, hiriéndolo de muerte. Al tirador lo agarraron ahí mismo, pero eso no fue el final de la historia, sino el comienzo de uno de los escándalos políticos más grandes del México moderno. Muy pronto quedó claro que el pistolero era solo el último peón de una cadena muy larga. La investigación, dirigida por el propio hermano de la víctima, Mario Ruiz Massieu, apuntó rapidísimo a las altas esferas del poder. El ambiente era una bomba de tiempo. Ese mismo año, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, también había sido asesinado. El aire estaba cargado de traiciones y luchas de poder. El caso se convirtió en una auténtica novela negra. El autor intelectual señalado fue Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente de México, Carlos Salinas. El motivo, según se dijo, era una mezcla de peleas políticas y venganzas personales, porque Ruiz Massieu había estado casado con la hermana de los Salinas. La investigación fue un circo. Mario Ruiz Massieu, el fiscal, pasó de ser un héroe que buscaba justicia a ser acusado de recibir sobornos para proteger a Raúl Salinas. Se habló de testigos falsos, como una vidente que supuestamente encontró unos huesos en una finca de los Salinas que al final no eran humanos. Documentos desclasificados en Estados Unidos incluso sugirieron que el gobierno mexicano siempre supo dónde estaba uno de los cómplices clave, pero escondió la información. Al final, aunque hubo gente condenada, las sentencias se anularon o se cumplieron a medias.
Raúl Salinas fue absuelto del cargo de asesinato. El autor intelectual, la mente maestra detrás de todo, nunca fue condenado de forma definitiva. El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu es más que un caso sin resolver. Es el retrato de una época de corrupción hasta la médula. Es el símbolo de la impunidad en su máxima expresión, donde la verdad se puede torcer, las pruebas se pueden fabricar o destruir, y la justicia se negocia en los pasillos más oscuros del poder. Más de 30 años después, la pregunta clave sigue sin una respuesta oficial y definitiva. ¿Quién mató realmente a Ruiz Massieu? La respuesta, muy probablemente, está enterrada bajo capas y capas de secretos de Estado. Un pacto de silencio que quizás nunca se rompa. Conclusión: desde las calles de San Salvador hasta los círculos del poder en México, hemos viajado por un continente a través de sus heridas más profundas. Estos 5 casos son solo una pequeña muestra de los muchísimos misterios que todavía atormentan a Latinoamérica. Son historias de vidas que se apagaron, de familias destrozadas, y de una justicia que, demasiadas veces, parece imposible de alcanzar. Nos recuerdan que detrás de cada titular, de cada expediente, hay un eco de dolor que se niega a desaparecer. Son las preguntas que nos hacemos en la noche, las teorías que discutimos, y la esperanza, por pequeña que sea, de que algún día, la verdad por fin salga a la luz. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos casos te impactó más? ¿Conoces algún otro misterio de tu país que merezca ser contado? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leerte y crear una comunidad que no olvida. Si este viaje a lo más oscuro y enigmático de nuestra historia te ha gustado, no te olvides de suscribirte al canal, y darle a la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.